dar inicio a lo que es la unidad número 2 en el caso de geometría. Y hoy vamos a trabajar con lo que es la circunferencia y la parábola, si el tiempo nos lo permite. Bienvenidos a esta clase. En la página, en la plataforma de la universidad, ya está montada lo que es la unidad 2, toda la parte teórica. Allí también tenemos una hoja de trabajo. Algunos de esos ejercicios que están en la hoja de trabajo los vamos a abordar el día de hoy. Y la evaluación en la plataforma, que es una serie de ejercicios allí que tienen que resolver. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Entonces, les decía que en la unidad 2 nosotros vamos a tratar todo lo referente al tema de la circunferencia y de la parábola. Entonces, para efectos de avanzar, sería oportuno pues, tratar de resolver la mayor cantidad de ejercicios pues, para aclarar las dudas que pudiesen presentarse en algún momento, ¿no? Porque ya la parte teórica pues las tenemos directamente en la plataforma, las láminas que se envían. Entonces, fíjense, en la hoja de trabajo teníamos varios problemas, ¿no? Uno de ellos decía, escribir la ecuación de la circunferencia con un centro en 3,-5 y radio igual a 7. Entonces, centro y tenemos un radio. Me dicen que el radio es igual a 7 y el centro es menos 3,5. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer allí es encontrar la ecuación que nos están pidiendo. En este caso nos dice escribir la ecuación de la circunferencia de centro 3-5, menos 3,5 y radio 7. Entonces, la ecuación de esa circunferencia es esa que me dice que x menos h al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos allí? Tenemos un centro h, k y tenemos el radio. Entonces la ecuación vendría quedando de la siguiente forma. X menos h, que sería menos 3 elevado al cuadrado más y menos k. En este caso sería y menos 5 elevado al cuadrado. ¿Ok? Menos por menos me daría más y me quedaría x más 3 elevado al cuadrado más y menos 5 elevado al cuadrado. Pero todo esto, ¿verdad? La ecuación la complementa ¿qué? Pendiente aquí con lo que vamos a hacer. La ecuación que lo complementa. Me dicen que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a ¿quién? Al radio elevado al cuadrado. ¿Ok? Pero como a mí me están diciendo que el radio es igual a 7, pues entonces sería 7 elevado al cuadrado. Lo que se reduce, en este caso, en decir que la ecuación me quedaría x más 3 elevado al cuadrado más y menos 5 elevado al cuadrado igual a 49. Hasta allí tendríamos resuelto el problema, ¿no? ¿Qué es lo que nos estaban diciendo? Que nos daban un centro en menos 3,5 y un radio igual a 7 y a partir de eso pues encontrará la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Entonces esa es la ecuación. Ya la tenemos allí. Hacemos la sustitución de los valores de manera directa y encontramos la ecuación que era lo que estábamos buscando. Otro de los problemas que me daban era que me pedían reducir unas ecuaciones a la forma ordinaria, ¿sí? Y entonces me daban una ecuación. Entonces, ¿cuál era esa ecuación que me estaban dando? Me daban una ecuación y me decían, reduzca esa ecuación a la forma ordinaria. ¿Y qué me decía la ecuación? Bueno, que era 2x al cuadrado más 2y cuadrado menos 10x más 6y igual, menos 15 igual a 0. Entonces me daban la ecuación y me pedían que la llevara a la forma ordinaria. Entonces, ¿qué era lo primero que se me ocurría hacer con esta ecuación? Bueno, sencillo. Dejar todo en función de las variables, pero antes de eso me doy cuenta que puedo dividir esta ecuación. Todos son divisibles entre 2. Entonces, ¿qué hago? Tomo y digo. Perdón. Tomo y digo 2x al cuadrado más 2y cuadrado
menos 10x más 6y igual a 15. Y luego me doy cuenta que puedo dividir toda la expresión entre 2. Entonces, ¿qué hago? Tendría x cuadrado más y cuadrado menos 5x más 3y igual a 15 medios. ¿Okay? Ajá, ¿qué haría luego una vez tenga eso allí? Pues tomo las cosas y las separo. ¿A qué me refiero? Bueno, tomo las mismas componentes y digo x cuadrado menos 5x más y cuadrado más 3y igual a ¿quién? Igual a 15 medios. Luego que tenga esto allí, ¿verdad? ¿Qué hago? Tomo y hago completación de cuadrados. ¿Completo cuadrados para qué? Para terminar de darle solución al problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para completar cuadrados? El segundo miembro que está aquí lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, eso me va a quedar x al cuadrado menos 5x, 5 medios, elevado al cuadrado me da 25 cuartos, más 25 cuartos. Y aquí tendría y cuadrado más 3y, 3 medios elevado al cuadrado me da 9 cuartos, más 9 cuartos, igual a ¿quién? A 15 medios, más 25 cuartos, más 9 cuartos. ¿Ok? ¿Qué hago luego? Bueno, darle solución directamente al problema. ¿De qué forma? Bueno, tendría aquí entonces x al cuadrado, ¿verdad? Menos, perdón, x al cuadrado, tendría en este caso, para poderlo expresar como me lo están pidiendo, que es que llevarlo de la forma ordinaria, llevarlo a la forma ordinaria, entonces tendría que tener x, aquí sería 5 medios, elevado al cuadrado, más y, más 3 medios, elevado al cuadrado, igual a ¿quién? A toda la expresión que tengo del otro lado. ¿Cuál es esa expresión que tengo de este otro lado? Lo que está de aquel lado de la igualdad, que tendría que sumarlo y encontrar el valor. Eso me daría aproximadamente 64/16. Y eso es, perdón, 64/16 no, 64 cuartos. 64 cuartos. Y esto me daría x menos 5 medios al cuadrado más y más 3 medios elevado al cuadrado igual a 16. Es decir, tomé la ecuación original que me dan, que es esta, y termino haciendo llevándola pues a su forma ordinaria. ¿Cómo lo hicimos? Primero, dejo el término independiente del otro lado, en este caso el 15, me quedaría más 15, luego divido entre 2 porque me estoy dando cuenta que toda la expresión puede ser dividida entre 2. Eso me daría x más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado menos 5x más 3y igual a 15 medios. Luego agrupo las x a un lado, entonces tendría x cuadrado menos 5x más y cuadrado más 3y igual a 15 medios y luego completo, hago completación de cuadrado. ¿Cómo lo hago? Este miembro que está aquí lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, eso me daría 25 cuartos. Este miembro que está aquí lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, eso me daría 9 cuartos, ¿verdad? Y luego sumo la misma expresión que me dio aquí al otro lado de la igualdad, tanto de la expresión de este lado, la completación de cuadrados de este lado y de este lado, lo sumaría también al otro extremo, ¿ok? Luego, ¿qué hago? Bueno, reducir la ecuación. Me quedaría x menos 5 medios al cuadrado más y más 3 medios elevado al cuadrado igual a 64 cuartos, que eso es lo mismo que x menos 5 medios elevado al cuadrado más y más 3 medios elevado al cuadrado igual a 16. Y allí tendría lista toda la expresión, pues tomé la ecuación que me dan y la voy a reducir a su forma ordinaria. ¿Ok? El otro problema me dice que hay que determinar la ecuación, el centro y el radio de una circunferencia que pasa por 3 puntos. Entonces me dan los 3 puntos. ¿Cuáles son los puntos? El punto A,
me dan un punto B y me dan un punto C. ¿Ok? Y me dicen que a partir de esos puntos, de esas tres condiciones que me dan aquí, pues determine el centro y el radio de la circunferencia. En el primer caso sería menos 1,1. El segundo punto es el punto 3,5. Y el tercer punto es el punto 5, menos 3. Entonces, a partir de esos puntos, yo debo determinar una ecuación, ¿sí? Con centro y radio. Pero hay una ecuación, en este caso la ecuación general, que me dice que x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0, ¿verdad? Es una expresión con la que yo voy a empezar a trabajar. Entonces tendría x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0. Tomo esa expresión, que es la expresión inicial con la que voy a trabajar, pero ¿qué voy a hacer allí? Pues voy a agarrar cada uno de estos puntos y los voy a introducir aquí. ¿Con qué finalidad? Allí, cuando eso suceda, me van a dar tres ecuaciones, ¿verdad? Entonces puedo formar un sistema de ecuaciones con tres incógnitas y empezar a resolver ese sistema de ecuaciones pues para encontrar cada uno de esos valores allí. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Pues tomo el primer punto, en este caso el punto A, ¿verdad? Y lo que hago es sustituirlo en la ecuación. Entonces tendría menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más D por menos 1 más E por 1 más F igual a 0. De esta expresión que yo tengo allí, me debería quedar 1 más 1 menos D más E más F igual a 0. ¿Qué se reduce a decir? 2 menos D más E más F igual a 0. ¿Qué sería? Menos D más E más F igual a menos 2. ¿Ok? Y por supuesto, entonces tendríamos aquí menos D más E más F igual a menos 2. Y lo voy a multiplicar por menos 1. ¿Sí? Para que la primera expresión me quede positiva. Entonces tendría D menos E menos F igual a 2. Y a esto que está aquí lo voy a llamar ecuación 1. ¿Ok? Luego, ¿qué hago? Tomo el segundo punto y hago exactamente el mismo procedimiento. Y tomo el segundo punto, el punto B, y lo meto en la ecuación para tratar de buscar una nueva ecuación que es la que voy a utilizar para despejar y encontrar el valor de D, de E y de F. Y luego meterla en la ecuación general, tomar allí los valores de D, de E y de F, y entonces encontrar el centro y el radio. ¿Qué hago? Voy a sustituir el valor del punto B. Entonces tendría 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿verdad? Más D por 5, más D por 3, más E por 5, más F igual a 0. ¿Ok? Que tendría 9 más 25 más 3 por D más 5 por E más F igual a 0. 9 y 25 serían 34, entonces serían 34 más 3D más 5E más F igual a 0. Que sería 3D más 5E más F igual a menos 34. Y esto que está aquí, yo lo voy a llamar ecuación 2. ¿Ok? Y luego pues tomo el punto 3 y hago exactamente el mismo procedimiento. Y eso me quedaría 5 elevado al cuadrado más menos 3 elevado al cuadrado más 5 por D
más menos 3 por e más f igual a 0. 5 al cuadrado me daría 25, más 3 al cuadrado me daría 9, menos 3 al cuadrado me daría 9, base negativa exponente par la potencial positiva, más 5 por d, menos 3 por e, más f igual a 0. ¿Qué sería? 34 más 5 por d, menos 3 por e, más f igual a 0. Lo que se reduce a decir que tendríamos 5d menos 3e más f igual a menos 34. ¿Ok? Y a esto lo voy a llamar ecuación 3. Bueno, ya tengo las tres ecuaciones, ¿sí? Se formaron tres ecuaciones con tres incógnitas y por supuesto debería encontrar uno de los valores. Entonces tomo las ecuaciones y digo d menos e menos f igual a 2. Luego tendría 3d más 5e más f igual a menos 34. Y luego tendría 5d menos 3e más f igual a menos 34. ¿Verdad? Tengo un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, ¿sí? Entonces, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. ¿Qué hago ahora? Pues voy a tomar un par de esas ecuaciones para despejar en función de una de las variables y encontrar un valor. ¿Sí? Me atrevería a decir que podríamos tomar 1 y 2. ¿Sí? Ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, vamos a ver qué sucede allí con eso. Tendría d menos e menos f igual a 2. Y 3 por d más 5e más f igual a menos 34. Cancelo las f aquí y tendría 3 más 1 me daría 4d. Menos 1 más 5 me daría más 4e. ¿Igual a quién? A menos 32. Esta nueva ecuación que se está presentando aquí la voy a llamar ecuación 4. ¿Ok? Y luego podría hacer el mismo procedimiento. ¿A qué me refiero? Tomo la 1 y la 3 para ver qué va a pasar allí. Pues tendría d menos e menos f igual a 2 y ahí luego tendría 5 por d menos 3 por e más f. ¿Igual a quién? Igual a menos 34. Entonces cancelo las f y tendría 5 más 1 me daría 6. 6 por d, menos 3 menos 1 me daría menos 4. Menos 4e. Y 2 menos 34 me daría menos 32. Y a esta ecuación que está aquí, yo la voy a llamar 5. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues debo tomar 4 y 5 y despejar en función de una de las variables. Y ahí obtendría el valor que estoy buscando. Entonces, vamos a dar un tiempo aquí prudencial para que puedan rápidamente tomar nota y seguir avanzando. Tomo 4 y 5, ¿sí? En este caso, la 4 sería 4D más 4E igual a menos 32. Y la 5 sería 6D menos 4E
igual a menos 32. ¿Ok? Entonces, cancelo la G y tendría 6 y 4 me daría 10D igual a menos 32. Menos 32 me daría menos 64. ¿Ok? Y entonces D debería ser igual a menos 64 décimos. Y entonces D debería ser igual aquí. En la mitad de 64 sería 32 y la mitad de 10 sería 5. Entonces me daría menos 32 quintos. Esto que está aquí, que me acaba de dar, vendría siendo el valor de D. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer ahora cuando ya tengo el valor de D? Pues cuando yo ya tenga el valor de D, voy a meter ese valor en una de las ecuaciones, pues para que me dé directamente el valor de otra variable que tengo allí. Entonces pudiese tomar ese valor, el valor de la D, y introducirlo en la ecuación 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir en 4, ¿sí? En la ecuación 4. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tomo y digo 4 por D más 4 por E igual a menos 32. Y entonces, pero yo tengo el valor de D. Entonces sería 4 por menos 32 quintos más 4 por E igual a menos 32. ¿Qué hago ahora? Sencillamente tomo, ¿verdad? Y opero el valor. ¿A qué me refiero con operar el valor? Pues multiplicar esto por aquí, ¿verdad? Y al multiplicar, pues tendría, eso sería 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Me quedaría 128 menos 128 quintos. Entonces tendría menos 128 quintos. Menos 128 quintos. Más 4 por E igual a menos 32. ¿Qué hago luego? Este factor que está aquí, pues lo voy a cambiar hacia este otro extremo y tendría 4 por E igual a ¿quién? A menos 32 más 128 quintos. Menos 32 más 128 quintos me vendría dando sería aproximadamente 5 entre 1 por 30, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 160 menos 160 más 128 menos 160 más 128 quintos, ¿verdad? Y 4 por E debería ser igual a ¿quién? Menos 160 más 128 me daría 32, ¿sí? 32. Menos 32, ¿qué? Menos 32 quintos. Pero como estamos buscando el valor de E, pues tendría E igual a menos 32 quintos menos 32 quintos sobre 4. Y esto vendría siendo E igual, 1 por 32 me da menos 32 y 5 por 4 me da 20. Me daría menos 32 veinteavos y E debería ser igual a ¿quién? A menos 16 décimos. ¿Sí? Y E debería ser igual a ¿quién? A menos 8 quintos. Si le saco mitad aquí, y me daría menos 8 quintos. Una vez que yo tenga
el valor que estoy buscando, que sería menos 8 quintos, lo único que hago ahora, nuevamente, es sustituir el valor ¿dónde? En cualquiera de las primeras tres ecuaciones. Sustituir. Puede ser la sustitución en la ecuación 1. ¿Sí? ¿Y qué dice la ecuación 1? La ecuación 1 decía que D menos E menos F. Entonces sería D menos E menos F igual a 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo el valor de D. Tengo el valor de D, lo único que hago es meterlo dentro de la ecuación. Entonces sería menos 32 quintos menos 8 quintos menos F igual a 2. Bueno, una vez que tenga esa sustitución allí, lo único que tengo que hacer es directamente una operación sencilla, ¿verdad? Y digo sencilla porque lo único que hay que hacer es cambiar de miembro los términos independientes, dejar solo en función de f y pues terminar de hacer el procedimiento correcto, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, tomo y digo ¿verdad? Que sería menos f igual a ¿quién? A 2 más 32 quintos más, perdón, aquí menos por menos me da más, pasando para allá negativo me quedaría menos 8 quintos. Menos 8 quintos. Y esto va a ser E menos F igual a ¿quién? 32 menos 8 me daría 24. ¿Sí? 24 quintos. Entonces eso me daría 2, 5, 10, 32, 42 menos 8. ¿Ok? Eso me daría aproximadamente 34. ¿Sí? 34 quintos. Me daría esto aquí. ¿Ok? Sí, porque tendría 10 más 32 menos 8. Y esto me daría 34. 34 quintos. ¿Sí? Multiplicamos por menos 1 y esto me daría f igual a menos 34 quintos. Entonces tengo el valor de D, de E y de F. Ahora viene lo otro que me pide el problema. ¿Qué era lo que me pedía el problema? Bueno, el problema me decía que yo tenía que agarrar, ¿verdad? Y encontrar el centro y el radio. ¿Ok? Encontrar el centro y el radio con esos valores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomo la ecuación en la que empecé a sustituir, ¿verdad? La ecuación general, la tomo allí y digo lo siguiente. ¿Qué digo? Que x cuadrado más y cuadrado más bx más ey más f debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues sencillamente tomo los valores y los introduzco allí. ¿De qué forma? Bueno, tendría x cuadrado, ¿verdad? Que sería, no tiene valores para sustituir x, sencillamente diría x cuadrado más y cuadrado más dx. ¿Cuánto me dio d? Me dio menos 32 quintos, ¿verdad? Menos 32 quintos. Más y, ¿cuánto me dio e? Me dio menos 8 quintos, ¿verdad? Y sería menos 8 quintos más f. ¿Cuánto me dio f? F me dio menos 34 quintos, ¿verdad? ¿Igual a quién? Igual a 0. ¿Okay? Igual a 0. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, me doy cuenta que podría convertir esa ecuación en una ecuación lineal. ¿A qué me refiero lineal? Podría eliminar estos denominadores. Entonces, para eliminar esos denominadores, yo multiplicaría por 5, ¿verdad?
Y al multiplicar por 5, pues tendría 5 por x cuadrado más 5 por y cuadrado menos 32. Esto es en x y esto es en y. ¿Verdad? Menos 32 en x menos 8 en y, ¿verdad? Menos 34. ¿Igual a quién? Igual a 0. Luego digo 5x cuadrado más 5y cuadrado menos 32x menos 8y igual a 34. Y a partir de esa ecuación que tengo allí, pues es cuando yo voy a encontrar lo que me están pidiendo. ¿Y qué es lo que me piden? El centro y el radio. O sea, tomo, llevo esa ecuación, ¿verdad? Llevo esa ecuación a su forma canónica, que fue lo que hicimos hace un rato. Agrupo las x, agrupo los y elevo todo completo cuadrados y termino resolviendo el problema, que es lo que me piden. Entonces sería x menos 16 quinto al cuadrado más y menos 4 quinto al cuadrado igual a, eso me daría 34 al cuadrado, me daría 442 entre 25, sumándolos al otro extremo, y tendría un centro en 16 quintos, ¿verdad? Esto lo voy a dejar como asignación para que lo hagan a manera de repaso. Esto que está aquí fue lo que hicimos en el anterior problema, hacer una reducción a la forma ordinaria. Entonces tendría centro en 16 quintos y 16 quintos y 4 quintos. Y el radio lo tendría en la raíz cuadrada de 442. ¿Sí? Más o menos sería aproximadamente. Y entonces estaríamos culminando el problema. Retomamos. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero, nos dan tres condiciones que nos da el problema, que son 3 puntos, y a partir de esos puntos deberíamos encontrar la ecuación del centro del radio, y para eso, ¿qué tenía que hacer? Sustituir cada uno de los puntos en las ecuaciones, en la ecuación general, ¿verdad? Y eso me iba a dar 3 ecuaciones, y esas 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Resolvía esas 3 ecuaciones con 3 incógnitas, encontraba cada uno de los valores que estaba buscando, el valor de D, de E y de F. Luego que tenía el valor de D, E y F, lo sustituía nuevamente esos valores en la ecuación general. Retomando la ecuación general, la dejaba de forma lineal, y a través de eso pues agrupaba, como se hizo en el primer problema que vimos en la clase de hoy, agrupaba los términos, es decir, 5x menos 32 y 5y menos 8y, 5y cuadrado menos 8y, y entonces hacía el procedimiento anterior, que fue llevar una ecuación general a la forma ordinaria, y eso me daba, con la completación de cuadrado, todo el centro en 16 quintos y 4 quintos, y el radio en 442, la raíz cuadrada de 442. Bueno, chicos, eso ha sido la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su completo agrado. Espero que hayan comprendido la información que se les quiso transmitir, quería transmitir el día de hoy. Espero que tengan un excelente día, y recuerden, dentro de la plataforma están la parte teórica, la hoja de trabajo y la evaluación montada, lista ya para aperturar el día que corresponde. Y como siempre, pues estamos a su completa disposición vía correo electrónico, vía WhatsApp, cualquier información por la plataforma también, cualquier información que, o duda que tengan al respecto. Que tengan feliz día.